Bien, con respecto al reconocimiento de argumentos, tenemos que tener en cuenta que las oraciones que expresan proposiciones suelen ser llamadas declarativas. Afirman o niegan que algo sea el caso. Son aserciones y son tales que tiene sentido preguntarse por su verdad o falsedad. Un argumento, ¿qué es un argumento? Es un conjunto de proposiciones en donde alguna de ellas se esgrimen como razón a favor de otra que pretende ser así establecida. Las primeras son premisas y la última conclusión. Debemos reconocer una o más premisas y una única conclusión. Bien, para reconocer un argumento hay que tener una o más premisas y solamente una conclusión. Tipos de oraciones, tenemos oraciones simples y oraciones complejas. Las complejas, a su vez, se dividen en conjunciones, disyunciones, que pueden ser inclusivas y exclusivas, oraciones condicionales, tenemos de tres tipos, negaciones y otras oraciones, enunciados singulares y universales, existenciales y estadísticos, contingencias, tautologías y contradicciones. Bien, en este cuadro tenemos resumidos todos los tipos de oraciones que vamos a ver en la materia. Vamos a analizarlas una por una. Las conjunciones. En ellas se afirman dos o más proposiciones y llamaremos coyuntos a cada una de las proposiciones combinadas por la conjunción. Veamos un ejemplo. El artículo 87 y el artículo 88 del Código Penal argentino penalizan el aborto. Acá tenemos el cuadro de verdad. Vemos que solamente es verdadera cuando ambos coyuntos son verdaderos. Solamente esta oración es verdadera cuando el artículo 87 y el artículo 88 penalizan el aborto. En el resto de los casos es falsa. Disyunciones combinan dos o más proposiciones, pero a diferencia de lo que ocurre con las anteriores, no se afirma que las proposiciones involucradas sean el caso, sino que al menos una de ellas lo es. Acá tenemos un ejemplo. Los argumentos a favor de la legalización del aborto se basan en negar el carácter de persona al feto o en destacar la importancia del derecho de la madre sobre su propio cuerpo. Bien, acá tenemos la primera de ellas, las disyunciones inclusivas. Al menos uno de los coyuntos es cierto, sin excluir la posibilidad de que ambos lo sean. Acá tenemos un ejemplo y el cuadro de verdad. Vemos que es verdadera en todos los casos, salvo, excepto cuando ambas son falsas. En este caso, Ariel ha estudiado más o mejor. Es falsa solamente si Ariel no ha estudiado más ni tampoco ha estudiado mejor. Disyunciones exclusivas. Se afirma que uno de los disyuntos es el caso, pero se excluye la posibilidad de que ambos lo sean. Vemos el ejemplo: Argentina ganará la final o la perderá. Solamente uno de ellos es verdadero. Condiciones suficientes. Combina dos proposiciones, pero de un modo particular. No afirma ninguna de las proposiciones combinadas, solo afirma que existe una relación entre ambas, que en caso de darse una, se da la otra. La verdad de una implica la verdad de la otra. Si un tsunami azota la ciudad de Buenos Aires, la ciudad se inunda. Vemos la primera proposición y la segunda. Hay una relación. Nos dice que si un tsunami azota Buenos Aires, la ciudad se inunda. Ahí vemos el cuadro de verdad. En caso que la primera parte sea verdadera y la segunda parte sea verdadera, es verdadera. En caso de que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera o falsa, también es verdadera. Solamente va a ser falsa cuando un tsunami azote Buenos Aires y la ciudad no se inunde. En ese caso, es falsa. Condiciones necesarias. Solo si un tsunami azota Buenos Aires, la ciudad se inunda. En este caso hay que tener en cuenta el solo si. Bien, en este caso solo si introduce el consecuente. En este caso el consecuente está adelante y el antecedente está detrás. Solo si un tsunami azota Buenos Aires sería B. La ciudad se inunda sería A. Y vemos que en el cuadro de verdad es exactamente igual que el anterior, teniendo en cuenta que hay que invertir el orden. Bien. Condiciones suficientes y necesarias. Vemos un ejemplo para entenderlo mejor. Si comes toda la comida, podrás comer postre. Este tipo de oraciones suelen llamarse bicondicionales por ser necesario y suficiente. Acá tenemos el cuadro de verdad. Negaciones.
bastante sencillo, simplemente se dice que no es el caso de que ocurra algo, por ejemplo, Marte no está habitado, vemos el cuadro de verdad. Enunciados singulares y universales. Un enunciado es singular cuando habla sobre un individuo específico. El obelisco mide más de 60 metros, está refiriéndose al obelisco, que es un individuo específico. Y para determinar la verdad o falsedad de esta oración es necesario analizar el caso en cuestión. En este caso habría que medir el obelisco y constatar que mide más de 60 metros para que sea verdadera, y en caso que midiera menos de 60 metros sería falsa. Los enunciados universales hablan sobre todos los miembros de un conjunto. Por ejemplo, todos los médicos cardiólogos hicieron la residencia, y para probar que es verdadera debemos analizar caso por caso y demostrar que la propiedad siempre se cumple. En este caso diríamos que tendríamos que analizar médico cardiólogo por médico cardiólogo y ver que hayan hecho la residencia. Y para que sea falsa, bastaría con encontrar solamente un médico cardiólogo que no haya hecho la residencia. Enunciados existenciales y estadísticos. Algunos médicos se dedican a curar niños. Este tipo de enunciados se llama existenciales porque nos dicen que algunos miembros de un determinado conjunto cumplen una determinada propiedad. Veamos un segundo ejemplo. La probabilidad de que un fumador desarrolle cáncer de pulmón es de 0,2. Estas oraciones son estadísticas o probabilísticos porque asignan una cierta probabilidad a determinado fenómeno o conjunto de fenómenos. Contingencias, tautologías y contradicciones. Las oraciones contingentes pueden ser verdaderas o falsas, pero hay que tener en cuenta que su verdad o falsedad no está determinada por su forma, sino que depende del contenido de la oración. A Diana le gusta el dulce de leche o el chocolate. Bien, habría que ver qué es lo que le gusta a Diana para determinar su verdad o su falsedad. Las tautologías son verdaderas en cualquier circunstancia. Diana vendrá o no vendrá. Definitivamente es verdadera porque o viene o no viene. Y las contradicciones son falsas en toda situación posible. Llueve y no llueve. Es imposible que en el mismo lugar, en la misma hora, llueva y no llueva. Es una contradicción y en todo momento es falsa. Vamos a hablar sobre la lección número 3, los argumentos deductivos y su evaluación. Lo primero que tenemos que conocer son los tipos de argumentos que hay. Tenemos argumentos deductivos y argumentos inductivos. Los argumentos deductivos ofrecen premisas de las cuales se sigue concluyentemente la conclusión. La conclusión queda establecida concluyentemente a partir de las premisas, de modo que si estas son el caso, la conclusión también debe serlo. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Un argumento deductivo es válido. Un argumento válido, que a su vez tiene todas sus premisas verdaderas, suele llamarse sólido, y un argumento con premisas y conclusión verdadera puede resultar inválido. Ahora lo vamos a ver. Argumentos inválidos. La forma más común es esta que vamos a ver ahora. Las premisas no ofrecen elementos de juicio suficientes a favor de la conclusión, de modo tal que aun en el caso de que ellas fuesen verdaderas, la conclusión podría no serlo. Veamos este ejemplo. Si A, entonces B, B, entonces A. Bien, esta estructura de argumento recibe el nombre de falacia de afirmación del consecuente. Y esta forma de argumento es inválido y por lo tanto es posible construir para ella contraejemplos. Bien, estos son los argumentos deductivos que se van a utilizar en la materia. El primero de ellos es el modus ponens. Si A, entonces B, A, entonces B. Modus tollens, si A, entonces B, no B, entonces no A. Silogismo hipotético, si A, entonces B, si B, entonces C, entonces si A, entonces C. Simplificación, A y B, A. Adjunción, A, B, entonces A y B. Silogismo disyuntivo, A o B, no A, entonces B. Instanciación del universal, todos los R son P, X es R, X es P. Bien, estos son los tipos de argumentos deductivos que se van a utilizar en la materia. Es importante aprender especialmente de memoria todos estos argumentos para después poder reconocerlos
y poder especificar un argumento a qué tipo pertenece. Vamos a hablar sobre la lección 4, los argumentos inductivos y su evaluación. Bien, los argumentos inductivos que vamos a utilizar en la materia son estos tres. En esta placa tenemos las principales características y la conformación de cada uno de estos. El primero de ellos por analogía, el segundo por enumeración incompleta y el tercero silogismo inductivo. Como ya les dije, acá tenemos la composición, cómo están conformados gramaticalmente y sus características más importantes. Vamos a analizarlos uno por uno. Cuando hablemos en forma general sobre argumentos inductivos, no hablaremos de validez, sino de argumentos buenos o malos, fuertes o débiles. Todo argumento inductivo es inválido. No preserva la verdad de premisas a conclusión. Bien, esas son las características en general de los argumentos inductivos. El primero de los que habíamos hablado recién, argumentos inductivos por analogía, tiene esta composición gramatical. X1 tiene las características F, G, H, I hasta llegar a Z. X2 tiene esas mismas características. Xn tiene las características F, G, todas las que habíamos mencionado, pero no menciona tener la Z. Por lo tanto, se puede concluir que Xn tiene la característica Z, a pesar de que no esté nombrado, al compartir todas las características que compartían las muestras anteriores, podemos concluir inductivamente, por analogía, que debería tener la característica Z. ¿Qué es importante para darle mayor firmeza a este argumento? Es que las propiedades a partir de las cuales planteamos las analogías sean relevantes para la propiedad que inferimos, y que mientras más aspectos compartan los casos analizados, más fuerte será el argumento, que mientras más casos análogos se consignen, más fuerte será el argumento por analogía. Argumentos inductivos por enumeración incompleta. X1 es Z, X2 es Z, X3 es Z, Xn es Z, por lo tanto, todos los X son Z. Cuanto mayor sea la cantidad, más fuerte será el argumento. La muestra debe ser lo más representativa posible para contribuir a la fortaleza del argumento. Silogismo inductivo. El n% o la mayoría o muchos de los f son g, x es f, por lo tanto x es g. Cuanto mayor sea la frecuencia relativa, más fuerte será el razonamiento. Se debe considerar el total de la evidencia disponible. Se debe atender a la evidencia que resulte más específica. Bien, la lección número 5, los sistemas axiomáticos. Vamos a hablar un poco sobre el origen de los primeros conocimientos geométricos. Los primeros conocimientos matemáticos surgen en los pueblos mesopotámicos y egipcios, contienen conocimientos aislados, no articulados entre sí. En Grecia, Tales de Mileto fue uno de los primeros en utilizar métodos deductivos en la geometría. Tales de Mileto le dio tratamiento general a los problemas que antes eran, que tenían un tratamiento particular. Euclides y la geometría. Euclides fue el autor del libro Elementos. Distingue distintos tipos de principios y los llama postulados, nociones comunes y definiciones. Los postulados hoy en día se denominan axiomas, son aquellos que se refieren a una ciencia en particular, y a partir de los postulados, Euclides obtiene deductivamente una serie de enunciados llamados por él proposiciones, o en terminología contemporánea, teoremas. Saccheri intentó una demostración indirecta o por absurdo del postulado 5, quiso demostrar que el postulado 5 no era independiente, no llegó a ninguna contradicción, abrió las puertas para el desarrollo futuro de nuevas geometrías. Estas geometrías no euclidianas, el primer exponente que tenemos es Gauss, que vio la independencia del quinto postulado y la posibilidad de construir una geometría distinta. Demostró propiedades y teoremas que no llevaban a ninguna contradicción, y en su geometría
la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor a 180 grados. Se conoce como geometría hiperbólica. Riemann negó el quinto postulado suponiendo la no existencia de rectas paralelas. Se conoce como geometría elíptica y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor a 180 grados. Se desarrollaron entonces distintos sistemas incuestionables desde un punto de vista lógica. Estos sistemas axiomáticos fueron concebidos como estructuras formales. Bien, vamos a ver los sistemas axiomáticos desde una perspectiva contemporánea. Los axiomas se aceptan sin demostración y constituyen los puntos de partida de las demostraciones. No se exige que sean verdades evidentes, solo cabe preguntarse por la verdad de los axiomas cuando el sistema ha sido interpretado. Por su parte, los teoremas se demuestran a partir de otros enunciados mediante reglas de inferencia. Los sistemas axiomáticos desde una perspectiva contemporánea deben incluir de modo explícito las reglas de inferencia que se utilizan para demostrar los teoremas. Una demostración es una secuencia finita de pasos en donde cada uno se deriva de un enunciado anterior que es o bien un axioma o bien otro teorema que ya ha sido demostrado. Todos los enunciados están compuestos por términos y podemos distinguir dos tipos, términos lógicos y términos no lógicos, que a su vez se dividen en términos primitivos, que son los que se aceptan y emplean sin definición, y los términos definidos, que se definen a partir de los primitivos. Suelen incluir reglas de formación que indican cómo combinar los diferentes términos para dar lugar a expresiones complejas bien formadas. La selección de axiomas, los axiomas se toman como puntos de partida y se los acepta como enunciados verdaderos sin que sea necesario demostrarlos. Si no tomáramos un punto de partida, seguiríamos con este proceso indefinidamente y caeríamos en lo que se conoce como regresión al infinito. Bien, acá queda demostrado en este gráfico. Se podría evitar la regresión al infinito si C se dedujera de A, en este caso caeríamos en un círculo vicioso. Propiedades de los sistemas axiomáticos. La primera de ellas, independencia, cuando no puede demostrarse a partir de los demás enunciados del sistema. Consistencia, un enunciado y su negación no pueden ser probados simultáneamente dentro del sistema. Completitud, cuando permite demostrar todo lo que se pretende demostrar a la hora de construir el sistema. Lección número 6, la revolución copernicana. Vamos a empezar hablando sobre la cosmología aristotélica. Aristóteles habló sobre 4 elementos: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Habló sobre cuerpos pesados o ligeros y nos decía que el movimiento de los cuerpos quedaba determinado en función de si eran de uno u otro tipo de los que están acá arriba. Habló también sobre movimiento natural y movimiento forzado. Y con respecto a la física aristotélica, decía que el tiempo que los cuerpos se emplean en caer es inversamente proporcional a su peso, es decir, que si un cuerpo es más pesado que otro, debería caer en menos tiempo. Habló sobre la Tierra inmóvil, el universo que estaba compuesto por una región sublunar y una región celeste. El universo decía que era único, finito y pleno. En la región celeste los cuerpos son de éter y son esféricos perfectos, es decir, que había un quinto elemento que era el éter, del cual estaban hechos todos los cuerpos en la región celeste. Los movimientos de los cuerpos celestes son circulares y uniformes. Con respecto a las estrellas, lo que podemos observar todas las noches es que se mueven al unísono y se puede formar con ellas constelaciones. Misma distancia las unas de las otras, están en perpetuo movimiento pero manteniendo una distancia relativa. Todas las estrellas se mueven diariamente en dirección oeste, excepto la estrella polar que parece inmóvil. Con respecto a los planetas, el Sol parece salir por el este y ponerse por el oeste, pero no siempre por el mismo lugar. Si marcamos sobre el plano celeste las posiciones del Sol, día tras día en el momento de ponerse, y unimos estos puntos, obtenemos una curva que se cierra sobre sí al cabo de un año. Esa curva se denomina eclíptica. No observamos el disco de la Luna todas las noches. Mercurio y Venus nunca se alejan demasiado del Sol, mientras que Marte, Júpiter y Saturno sí lo hacen.
los planetas no se mueven siempre en dirección este ni con la misma velocidad, sino que tras avanzar hacia el este parecen detenerse, retroceder lentamente hacia el oeste, para nuevamente detenerse hasta que finalmente retoman su rumbo. El movimiento hacia el este se denomina movimiento directo y aquel de retroceso con dirección oeste es llamado movimiento retrógrado. Cuando los planetas retrogradan, aumenta su brillo y el tamaño de su disco. Las astronomías precopernicanas, vamos a hablar sobre el sistema aristotélico, hablaba sobre el universo de las dos esferas, como ya dijimos, una esfera central fija, con la Tierra inmóvil, y una esfera periférica en rotación, que lleva a todas las estrellas. El Sol, la Luna y los planetas se desplazan entre las dos esferas. Con respecto a la teoría de las esferas homocéntricas de Eudoxo, habla sobre esferas concéntricas u homocéntricas que giraban cada una sobre un eje diferente, empleando un determinado tiempo en completar una revolución. Cada planeta se ubicaba en una esfera interconectada con otras. Para cada planeta existían distintas esferas, en total más de 20. Aristóteles aumenta el número de esferas a más de 50. Y aún así hay problemas que estos sistemas precopernicanos no podían resolver. El primero de ellos era la proximidad de ciertos planetas en relación con el Sol. El segundo no determina cuál era la orientación precisa de los planetas. Y por último, las observaciones parecían contradecir la teoría, el movimiento retrógrado, sin ir más lejos. El sistema de Ptolemaico presenta a los astros girando en círculos, pero no concéntricos. En lugar de que el planeta gire directamente alrededor de la Tierra, ubiquémoslo ahora en un círculo menor centrado en un punto Q llamado epiciclo y situemos este círculo menor sobre aquel círculo más grande centrado en la Tierra llamado deferente, como está en este cuadro. Ven la Tierra, la órbita y el planeta que giraría de esta forma, lo cual nos permitiría explicar el movimiento retrógrado. Surgen bucles en la trayectoria del planeta y es posible explicar la aparente velocidad variable con la que se mueven, así como los cambios en la intensidad del brillo. ¿Ven lo que decíamos recién? Desde la Tierra observaríamos cómo el planeta avanza y luego retrocede, aumentando el brillo ya que está más cerca para nuevamente avanzar, y con estos bucles se intentaba explicar el movimiento retrógrado. Aún así, había problemas que no se podía resolver, como el orden de los planetas. El planeta no siempre ocupa sobre la eclíptica las posiciones teóricas previstas, el problema de Mercurio y sus días de retrogradación, problema de velocidad variable del Sol, y para solucionar los problemas se introdujo epiciclos menores, excéntrica y el ecuante. Es decir, en los sistemas astronómicos precopernicanos, para tratar de resolver los problemas que le generaba la Tierra inmóvil, introducían más y más cambios que hacían de este sistema que se vuelva cada vez más complejo y cada vez aparecían más problemas sin resolver. La explicación de los movimientos celestes, como lo vemos hoy en día, la Tierra tiene 3 tipos de movimientos circulares en simultáneo: uno diario sobre su eje, uno anual alrededor del Sol y uno cónico sobre su eje de rotación. La rotación diaria gira al este sobre su eje, tarda 23 horas y 56 minutos. Movimiento orbital anual, la Tierra se desplaza junto con los demás planetas, cada planeta tarda más de acuerdo a su cercanía al Sol. Este movimiento permite dar cuenta de las estaciones y permite explicar el movimiento retrógrado de los planetas. El modelo copernicano no permitía predecir los movimientos planetarios de forma exacta. Para solucionar estos problemas, apeló a epiciclos menores y excéntricas, al punto de obtener un sistema tan complejo como los que intentaba reemplazar. El heliocentrismo se consolida después de Copérnico, ya que Copérnico fue víctima de la maldición del círculo. Él pensaba que los planetas orbitaban alrededor del Sol en un círculo perfecto. Kepler en 1609 estableció que las órbitas planetarias son elípticas y que el Sol se ubica en uno de sus focos. Galilei en 1609 utilizó un telescopio para realizar observaciones y pudo ver que la Luna no presenta un paisaje perfecto, que el Sol presenta manchas, un número mayor de estrellas y que Júpiter tiene lunas. Galileo Galilei logró sentar las bases de una nueva física acorde a una Tierra en movimiento. Lección número 7. Revolución darwiniana. Teleología es el primer concepto que debemos conocer.
Son las explicaciones que dan cuenta de eventos, estados o procesos actuales en virtud de un propósito, finalidad o meta futura. Aristóteles consideraba que las explicaciones teleológicas se aplicaban tanto al ámbito de las entidades artificiales como al dominio de los procesos naturales. La meta de las entidades o creaciones artificiales es extrínseca y se identifica con el propósito de su creador o diseñador. Para Aristóteles, el universo no fue creado, sino que es eterno, de modo que la finalidad que explica los procesos naturales no puede más que ser una finalidad intrínseca a las propias entidades. El creacionismo desplazó a la idea de Aristóteles y se basa básicamente en porque Dios así lo dispuso, porque así lo diseñó. Los antecedentes a la revolución darwiniana tenemos en un primer momento a Cuvier con una posición catastrofista, seguido por Lyell, que se opuso a las teorías geológicas catastróficas y adoptó una posición gradualista y actualista. Malthus: la población crece exponencialmente mientras que la producción de alimentos crece linealmente. Habla así de una lucha por la supervivencia. Y finalmente Lamarck: los animales evolucionan de acuerdo a una jerarquía preconcebida, que va de lo más simple a lo más complejo, de acuerdo a un plan de Dios. Los rasgos adquiridos se heredan y este mecanismo es el motor de la evolución. Llegamos así a la teoría de la selección natural de Darwin, que nos va a decir que en la lucha por la supervivencia y la reproducción, las variantes más eficaces tendrán más probabilidad de sobrevivir y reproducirse, dejando descendencia que heredará los rasgos eficaces. Así, los organismos evolucionan gradualmente. Para la variación, habla sobre la aparición de rasgos novedosos y que es inagotable y aleatoria. Con respecto a la herencia, se heredan la mayoría de los rasgos, y con respecto a la eficacia, es la eficacia de cierto rasgo con respecto a cierto medio aumenta la probabilidad de supervivencia. Las evidencias de esta teoría: la selección artificial, la selección natural, la paleontología, la biogeografía, homología y embriología. Bueno, vamos con el resumen. En esta lección lo primero que tenemos que comprender son los distintos tipos de términos que tenemos. Tenemos por un lado términos observacionales, que son objetos, propiedades o relaciones accesibles de modo directo por medio de los sentidos, es decir, que las podemos percibir por medio de nuestros sentidos. Y por otro lado, los términos teóricos, a los cuales se accede de modo indirecto por medio de instrumentos o teorías. Tipos de enunciados que podemos llegar a encontrar: enunciados empíricos básicos, generalizaciones empíricas y enunciados teóricos. Los enunciados empíricos básicos tienen una cierta cantidad de características. Entre ellas podemos mencionar que todos sus términos no lógicos son observacionales, es decir, que se pueden percibir por medio de nuestros sentidos. Son enunciados singulares o muestrales. Básicamente los enunciados singulares, como ya lo hemos estudiado en el primer cuatrimestre, son enunciados que hacen referencia a un solo elemento en particular, como por ejemplo un enunciado que mencionaba en una de las lecciones del primer cuatrimestre era que el obelisco mide X cantidad de metros. Y en cuanto a los enunciados muestrales, que no había sido definido, son aquellos que hablan sobre un conjunto finito y accesible. Con respecto a su efectividad, podemos decidir por simple observación acerca de su verdad o falsedad, ya que lo podemos percibir por nuestros sentidos. Y a modo de ejemplo, el mono utilizó una piedra para partir el fruto. Bien, como pueden ver, todos sus términos no lógicos son observacionales: un mono, la piedra, habla del fruto. Y en cuanto a su efectividad, podemos decidir por su verdad o falsedad a través de nuestra vista. Podemos ver si el mono utilizó una piedra o no para partir el fruto. En cuanto a las generalizaciones empíricas, como por ejemplo los metales se dilatan con el calor, tenemos que tener en cuenta que contienen exclusivamente términos no lógicos de carácter observacional. Bien,
hace referencia a clases infinitas o potencialmente infinitas. Esta es la principal diferencia con el anterior mencionado. Requieren de una evaluación indirecta y pueden ser estadísticas o existenciales. En cuanto a los enunciados teóricos, tenemos que tener en cuenta que contienen al menos un término teórico. Se clasifican en puros y mixtos. Los puros son aquellos que solo contienen términos teóricos como vocabulario no lógico, solo pueden observarse indirectamente mediante un proceso de contrastación empírica. Con respecto a los mixtos, tienen al menos un término teórico y al menos uno observacional. Se los suele llamar reglas de correspondencia y vinculan lo puramente teórico con lo observacional. A modo de ejemplo, los quarks son partículas subatómicas. Bien, estos son los tres tipos de enunciados que debemos conocer. Bien, con respecto a la formulación y contrastación de hipótesis, estos son los términos que debemos conocer. Hipótesis son las respuestas a las preguntas que se hacen los científicos. Contrastación de hipótesis, averiguar si es correcta o no. Consecuencia observacional es el camino que permite investigar la verdad de una hipótesis. Y el método científico es el procedimiento por el cual la ciencia pone a prueba sus conjeturas. Vamos a un tema particularmente complejo, el tema de la asimetría de la contrastación. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con un ejemplo para que sea más claro. Vamos a lo que es un argumento típico. Por ejemplo, si hipótesis 1, entonces consecuencia observacional 1. No es cierto que consecuencia observacional 1, entonces no hipótesis 1. Como ya sabemos, esto corresponde a un argumento del tipo modus tollens, que es un método hipotético deductivo. ¿Qué nos dice esto? De cuando se demuestra que una hipótesis no es verdadera, queda refutada. Veamos qué pasa en otro caso. Si hipótesis 1, entonces consecuencia observacional 1, consecuencia observacional 1, entonces hipótesis 1. Bien, esto es un argumento inválido, como ya todos sabemos, corresponde a la falacia de afirmación del consecuente, por ende no tenemos garantías de que la hipótesis sea verdadera. A esto se refiere la simetría de la contrastación. Quiere decir que desde un punto de vista lógico se puede refutar, pero no se puede verificar. Bien, podemos asegurar que una hipótesis es falsa, pero no podemos asegurar su verdad. Veamos qué son las condiciones iniciales. A la hora de contrastar o poner a prueba una hipótesis, partimos de condiciones iniciales. Por ejemplo, en este caso, tenemos una hipótesis de todos los cerebros de mamíferos comparten la misma estructura. Condiciones iniciales, se mide el tamaño de los cerebros de los chimpancés y las vacas, dando por resultado que tienen igual tamaño. Estas son las condiciones iniciales. Bien, es algo que se tiene en cuenta al momento de tratar de refutar o comprobar una hipótesis. Otras hipótesis, tenemos hipótesis auxiliares, derivadas y ad hoc. Las hipótesis auxiliares son hipótesis que cuentan con apoyo independiente y previo, no están a prueba su verdad o falsedad en el momento de la investigación. Pueden unirse a la hipótesis principal para deducir otras hipótesis derivadas. Y las hipótesis ad hoc son formuladas con el único propósito de salvar la hipótesis principal de la refutación. Buscan invalidar ciertas evidencias o anular otras hipótesis auxiliares. Veamos este ejemplo para que quede más claro todos los conceptos que hemos visto hasta el momento. Hipótesis. Todos los cerebros de mamíferos comparten la misma estructura. Para poder identificarlas en alguna pregunta del examen, tenemos que tener en cuenta la forma en que está redactada cada uno de estos enunciados. Si se fijan las hipótesis, la forma de redacción, todos los cerebros mamíferos comparten la misma estructura. Es una forma de redacción general y en tiempo presente. Consecuencia observacional, los chimpancés y vacas analizados por el equipo de la doctora Herculano Husell tendrán las mismas habilidades cognitivas. Hay que prestar atención a este verbo, tendrán, para poder reconocerlas en el examen.
Condición inicial: se mide el tamaño del cerebro de los chimpancés y de las vacas, dando por resultado que tiene igual tamaño. Hipótesis auxiliar: las habilidades cognitivas están ligadas con la cantidad de neuronas. Esta hipótesis no está puesta a prueba en este momento. Hipótesis ad hoc: las vacas tienen un cerebro especial diferente del resto. Está hecha para salvar a esta hipótesis de la refutación. Bien, entonces para identificar una hipótesis, prestar atención no solo al contenido de la oración, sino también a su forma de redacción. Igual para la consecuencia observacional. Con respecto al positivismo lógico, tenemos que decir que surge en Europa a comienzos del siglo XX en el marco del Círculo de Viena. Es una posición empirista, ya que el conocimiento solo es legítimo cuando se apoya en la experiencia perceptiva. Los enunciados pueden reducirse a enunciados empíricos básicos. El inductivismo crítico, que es una parte del positivismo lógico, nos va a decir que aunque las hipótesis empíricas no puedan ser probadas concluyentemente, sí es posible confirmarlas a partir de cada uno de los casos favorables hallados en sucesivas contrastaciones. Sus principales exponentes son Hempel y Carnap, y nos va a decir que las hipótesis teóricas se generan por medio de la imaginación de los científicos, que no hay intervención de la lógica deductiva ni inductiva. Por eso por un lado. Por otro lado, para la justificación sí tiene en cuenta la lógica inductiva y le da un papel fundamental, ya que dice que cada nueva confirmación incrementará el grado de probabilidad de la hipótesis puesta a prueba. Resumiendo, esto quiere decir que la lógica inductiva tiene un papel importante en la justificación, pero no tiene ningún papel en la generación de hipótesis. Estas son algunas características del positivismo lógico. En cuanto al desarrollo científico, dice que es un proceso acumulativo, en donde las teorías más firmes reemplazadas por otras que las corrigen o complementan, pero mantienen aplicación en un rango más restringido. Esto quiere decir que al surgir una nueva teoría reemplaza una anterior, pero que no la desecha, sino que le deja un rango de acción más acotado, pero que todavía sirve. En cuanto a la demarcación, rechaza la metafísica y el requisito es que se pueda traducir al lenguaje observacional. En cuanto al falsacionismo de Popper, va a existir una negación de inferencias inductivas. Esta es la principal diferencia con el positivismo lógico. La lógica inductiva no tiene nada que hacer en el falsacionismo. Para la demarcación, lo único que exige es que una hipótesis pueda ser falsable. Y una hipótesis es falsable cuando pueden formularse contra ella enunciados básicos que funcionen como falsadores potenciales. ¿Qué es un falsador potencial? Bueno, es un enunciado empírico básico, singular, existencial y observacional, y que debe ser lógicamente posible. De constatarse, refutaría la hipótesis bajo contrastación. Y la formulación de un falsador potencial nos indica que la hipótesis pertenece al ámbito de la ciencia empírica. De esta forma es demarcada una hipótesis rechazando la metafísica. Para la contrastación, para refutar la propia hipótesis a partir de la corroboración de sus enunciados falsadores potenciales. Y para la corroboración nos dice que una hipótesis es aceptada provisoriamente ante intentos fallidos de refutación. Las leyes probabilísticas son infalsables, por lo tanto no son consideradas como conocimiento empírico. Acá tenemos un ejemplo básico de cómo es un enunciado falsador. Ante una hipótesis, como todos los mamíferos viven en la superficie terrestre, podríamos formular un enunciado básico falsador potencial como el siguiente. Hay un animal que es mamífero y vive bajo el agua del mar en el lugar L en el momento M. Bien, de esta forma queda refutada la hipótesis de que todos los mamíferos viven en la superficie terrestre. Y al poder generarse un falsador, como el que vemos acá abajo, nos dice que la hipótesis de acá arriba pertenece al conocimiento empírico. La lección número 10 trata de la nueva epistemología y va a presentar a dos aspectos distintos. Por un lado, el pensamiento de Kuhn y por otro lado, las epistemologías feministas. Con respecto a esta nueva epistemología, tenemos que destacar que no es posible la observación neutral como sucedía con la escuela clásica, ya que critica la distinción entre términos observacionales y teóricos,
y nos dice que la reflexión no puede desconocer la historia de la ciencia. Kuhn, que fue el principal exponente de esta teoría, nos habla del desarrollo de la ciencia y la divide en un periodo precientífico, donde hay diversas escuelas tratando un mismo tema, pero desde perspectivas incompatibles. Recién se alcanza la madurez en la ciencia normal cuando un paradigma es universalmente aceptado por toda la comunidad científica. Bien, ¿qué es un paradigma? Bueno, un paradigma lo define desde una matriz disciplinar y una matriz ejemplar. En cuanto a la matriz disciplinar, nos va a decir que tiene un sentido sociológico en virtud de su referencia a las creencias que determinan la conducta de los miembros de la comunidad científica. Y va a mencionar que posee tres componentes: principios metafísicos, generalizaciones simbólicas y valores. Con respecto a los principios metafísicos, dice que son creencias en modelos particulares que otorgan orientación en la investigación. Las generalizaciones simbólicas son componentes formales de la matriz disciplinaria, y los valores son aquellos que los miembros comparten una cierta mirada de cómo debe ser la práctica científica. Con respecto a la matriz ejemplar de un paradigma, dice que son soluciones concretas a los problemas, y las generalizaciones empiezan a funcionar con los ejemplos. Con respecto a la ciencia normal, Kuhn nos va a decir que es la parte de la ciencia que se dedica a la resolución de enigmas. ¿Qué es un enigma? Bueno, es una categoría especial de problemas que pueden servir para poner a prueba el ingenio de los científicos para resolverlos. Tienen más de una solución, tienen reglas y tienen pasos para resolverlos. ¿Qué es una anomalía? Una anomalía son aquellos casos que se resisten a subsumirse en el aparato teórico y metodológico con el que se desarrolla la ciencia normal. El período de crisis se da cuando las anomalías se multiplican y radicalizan, surge el escepticismo en la comunidad científica y hay un cambio de actitud en los científicos. Bien, tenemos que tener en cuenta que en la ciencia normal, que se dedica a la resolución de enigmas, un enigma está definido en este lugar. Aquellos casos enigmáticos que no pueden ser resueltos se transforman en anomalías. Y cuando estas anomalías se multiplican y se radicalizan, pasamos al periodo de crisis. No siempre de una anomalía pasamos a un periodo de crisis, ya que puede ser resuelta o dejada de lado. Ahora bien, cuando pasamos a un periodo de crisis, ya que estas anomalías se multiplicaron y surgió el escepticismo, los científicos tienden a separarse para tratar de resolverlo. Y muchas veces se llega a una revolución científica, que es que un paradigma es reemplazado por otro nuevo e incompatible. Con respecto a esto, uno utiliza el término inconmensurabilidad para referirse a esto. Y con esto podemos entender que la ciencia no es gradual, no es secuencial, no es acumulativa y no es progresiva. La inconmensurabilidad la ve desde tres aspectos distintos. Por un lado, perceptual, ya que hay tantas formas de percibir la realidad como paradigmas. Por otro lado, metodológico e instrumental. La manera de abordar la realidad teórica y metodológicamente cambian con el paradigma y no hay posibilidad de intercambio. Y la lingüística, ya que el mismo término utilizado en dos paradigmas distintos no refiere a lo mismo. Con esta placa podemos entender que cuando se pasa de un paradigma a otro, no es que uno sea mejor que el otro, ya que eso no se puede medir, no se puede entender, sino que es reemplazado completamente. Estos son algunos escritos posteriores a la primera definición de inconmensurabilidad. Primero hay una dificultad comunicacional que se puede resolver a través de un sistema de traducción, pero hay otros términos que los definen como términos taxonómicos que no tienen equivalente por fuera del paradigma en el que funcionan significativamente. Es decir, que cuando se pasa de un paradigma a otro, pueden quedar términos que pierden utilidad, que no pueden ser utilizados, ya que solo funcionan en ese paradigma. Y la inconmensurabilidad local se da entre términos intraparadigmáticos. Con respecto a las epistemologías feministas, tienen la base en la crítica contra la exclusión de mujeres o sus representaciones simbólicas.
por parte de una omisión de aportes hechos por mujeres, la discriminación hacia las mujeres que les impide el acceso a la formación universitaria y científica, los estereotipos de género y los sesgos presentes en las definiciones de concepto. La lección que les traigo hoy es la lección número 11, la explicación científica. Bueno, en la lección de hoy, la explicación científica, la cátedra nos va a proponer dos distintos modelos para las explicaciones científicas. El primero de ellos es el modelo de cobertura legal. En este modelo, que cuenta con dos partes, el explanans y el explanandum. La primera parte, el explanans, va a contener leyes y condiciones antecedentes. Las leyes enuncian regularidades y hay de dos tipos. El primer tipo es la ley universal, que se conoce como nomológica deductiva. Hace referencia a una ley que abarca la totalidad, el todo, por eso se llama universal. Y el segundo tipo es una ley estadística o probabilística, conocida también como inductivo-estadísticas. Estas leyes se basan en probabilidades, pero no en la totalidad. Las condiciones antecedentes son simplemente enunciados empíricos básicos que describen los factores sin los cuales no habría sucedido el fenómeno a explicar, que es el explanando. Es el fenómeno que se desea explicar, se acepta como verdadero y puede ser particular o atender a una regularidad. Hay que tener en cuenta que este modelo de cobertura legal tiene poder explicativo y predictivo. Acá tenemos una estructura común y un ejemplo. Vemos en la estructura común hay leyes y condiciones antecedentes que son parte del explanans y el explanandum es la parte que se encuentra acá abajo. Como ejemplo podemos ver el siguiente. El punto de congelación del agua desciende cuando se disuelve sal en ella, esa es una ley. El barro de la cera había sido rociado con sal, es una condición antecedente, y el explanandum, que es lo que se quiere explicar, el barro de la cera permaneció líquido durante la helada. Bien, es bastante sencillo, hay que saber encontrar lo que es una ley, lo que es una condición antecedente y qué es lo que se quiere explicar. El segundo método es la explicación por mecanismos de Elster, que se conoce como una cadena causal. En este caso, la principal diferencia es que este tiene poder explicativo pero no predictivo. Sirve únicamente para explicar cosas que ya sucedieron, no para predecir algo que podría pasar. Las ventajas con respecto al anterior es no confundir una correlación de eventos con una relación causal real, no busca saber lo que puede ocurrir, sino lo que realmente ocurrió. Cada eslabón puede ser una ley general. Es muy importante la intencionalidad, ya que todo fenómeno social debe ser explicado a partir de la acción de los individuos, lo que se conoce como individualismo metodológico. Y hay dos tipos de mecanismos. El primero de ellos, mecanismo de la elección racional, y el segundo son los mecanismos irracionales. Vamos con el primero de ellos, mecanismo de elección racional. Tiene ciertas características que las podemos ver enumeradas en este lugar. El primero es hallar el mejor medio para el logro del fin. El segundo es que la elección racional es siempre instrumental. Y el tercero, el factor independiente al cual se subordinan todos los demás, son los deseos de la gente. Bien, todas estas son las características de un mecanismo de elección racional. Los requisitos para evaluar una acción como racional. Bueno, la acción debe ser objetivamente el mejor medio para realizar el deseo de una persona dadas sus creencias. Las creencias deben estar respaldadas en las pruebas de que dispone la persona, y la persona debe reunir una cierta cantidad de pruebas, no demasiadas ni tampoco muy pocas. Acá tenemos un ejemplo de mecanismo racional, donde se puede ver un acontecimiento causal, el deseo, un mecanismo causal, cambio de creencias, una acción individual y finalmente el explanandum, que es lo que se desea explicar. Con respecto a los mecanismos irracionales, tenemos de dos tipos, tipo A y tipo B. El tipo A son dos cadenas causales, cada una de ellas con efectos predecibles, pero sin que podamos determinar cuál se activará. El ejemplo que nos brinda la cátedra es el de un perro que tiene miedo y ante ese miedo puede actuar de distintas formas, pero no sabemos de cuál. Tal vez un ejemplo más concreto para todos los que habitamos en la ciudad de Buenos Aires, el momento en el cual nos abordan para tal vez intentar robarnos. En ese momento,
uno puede reaccionar de tres formas distintas. Puede quedarse pasmado del miedo, puede intentar pelear con el ladrón o puede intentar huir. Bien, sabemos qué va a pasar, pero no sabemos cuál de estas tres opciones vamos a tomar. En los mecanismos tipo B se dan dos cadenas causales contrarias cuyo efecto neto es indeterminado. En este caso, sabemos qué es lo que puede pasar, pero no sabemos en sí qué va a pasar. Bien, en el primero podemos predecir los efectos, en el segundo no podemos predecir los efectos de lo que vaya a suceder. Esa es la diferencia entre el mecanismo de tipo A y un mecanismo de tipo B. Los mecanismos irracionales que operan causalmente en el comportamiento humano se dan normalmente de a pares. Preferencias adaptativas versus ilusiones, hay una contradicción entre creencias y deseos. Derrame versus compensación, una conducta P en el ámbito X nos dice que también puede ocurrir una conducta P en el ámbito Y. Y al mismo tiempo, este mecanismo nos dice que puede haber una conducta P en el ámbito X y del mismo modo puede haber una conducta no P en el ámbito Y. Y el tercer mecanismo irracional que opera causalmente en el comportamiento humano son deseos versus oportunidades. Mecanismo de tipo B, más oportunidades es igual a más deseos satisfechos, es igual a más deseos por satisfacer. Es el hecho de que el ser humano muchas veces, a medida que más tiene, más quiere y tiene más deseos insatisfechos. Bien, vamos a ver los principales términos. En esta lección, la dimensión ético-política de la ciencia, nos van a presentar dos maneras de pensar la ética de la ciencia. Por un lado, la forma internalista, que es la ética dentro de la investigación, en el transcurso de la investigación, que hace referencia al comportamiento del científico, y en un segundo aspecto, el impacto social de los avances científicos. También nos va a hablar sobre la ética en la biotecnología, ya que como son los avances que no dejan de sorprendernos, ya que se puede modificar genéticamente a las personas, crear nuevas especies, etc., nos va a hablar sobre un principio de precaución y un principio de exploración. Con respecto al cientificismo, que es el término principal de esta lección, el cientificismo va a hacer una diferencia entre ciencia pura, ciencia aplicada y tecnología. Va a decir que son tres entes distintos que se dan en la investigación científica. Va a hablar de la neutralidad de la ciencia, es decir, que no es ni buena ni mala, pero no así de la tecnología, que son los instrumentos que se crean a partir de los avances científicos. La crítica al cientificismo, conocida como anticientificismo, va a hablar sobre tecnociencia, que nos va a decir que es un solo concepto, que no hay separación entre ciencia pura, ciencia aplicada y tecnología. Y nos va a decir que busca el conocimiento en función del control y manipulación de la naturaleza. Finalmente, va a hablar sobre ética ambiental desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista antropocéntrico, va a hablar sobre una ecología reformista o superficial que privilegia al ser humano por sobre el resto de las especies, que todo se debe centrar en mantener sus condiciones de vida o mejorarlas, y desde una posición biocéntrica va a hablar sobre una ecología profunda que pone al ser humano en paralelo con el resto de las especies, como una especie más del ecosistema que debe estar en equilibrio. Bien, estos fueron los principales temas de la lección número 12. Ya sabés que si querés el resumen completo para aprobar el segundo parcial o el resumen completo del primero, solamente tenés que suscribirte al canal y dejarme un comentario con tu dirección de email para poder recibirlo en formato PDF. Espero que te sirva y que tengas mucha suerte.